Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El en vez de la página. Soy Antón García Fernández y les hablo desde el pequeño pueblo de Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y hoy vamos a hablar de algo diferente, no vamos a hablar de literatura, tampoco de música, tampoco de crítica literaria, ni de cine, ni nada por el estilo, pero sí vamos a hablar de libros. Y vamos a hablar también de deporte en esta ocasión, del deporte rey además, sobre todo ahora que nos estamos acercando a ese nuevo mundial que se va a celebrar en Rusia. Vamos a hablar de fútbol, aunque no necesariamente del mundial. Vamos a hablar de fútbol específicamente en una región muy especial de España, en el noroeste de España, en Galicia. Vamos a hablar de fútbol gallego y eso para mí es importante también porque a pesar de todos estos años que llevo viviendo en los Estados Unidos, pues todavía soy gallego también y sigo muy de cerca a través de la televisión y de internet el fútbol gallego, especialmente el Real Club Celta de Vigo, pero también del Real Club Deportivo de La Coruña. Tengo encima de la mesa aquí un libro que he encontrado por pura casualidad hace poco. Está escrito en lengua gallega y se titula Os nosos, futbolistas e adestradores que defenderon as cores do Celta e do Deportivo, es decir, los nuestros futbolistas y entrenadores que defendieron los colores del Celta y del Deportivo. Tiene un prólogo de uno de los clásicos jugadores de ambos equipos, que es Vicente Celeiro, y está escrito por dos periodistas gallegos que se llaman Noela Rey y Héctor Pena. Tenemos la suerte de tenerlos aquí en directo, gracias a la maravilla de la comunicación de internet, y vamos a hablar de este libro con ellos. Noela, Héctor, Noela, bienvenidos a El en vez de la página. Hola, ¿qué tal? Gracias. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Pues muchas gracias por aceptarla y vamos a hablar un poco de este libro que para mí fue muy curioso encontrarlo y me gustó leerlo, ojearlo. Voy a hablar un poco, voy a presentar a cada uno de los dos autores rápidamente con la información que aparece aquí en el propio libro. Héctor Pena es coruñés, es historiador del fútbol gallego y lleva escribiendo y hablando de sus dos mayores pasiones, la historia y el fútbol, en diversos medios de comunicación un montón de tiempo. Escribió además el capítulo acerca de la introducción del fútbol en Galicia, quizá podremos hablar de eso brevemente después si quieres, o también la historia del trofeo Teresa Herrera, que es el decano de los trofeos veraniegos en España. Noela Rey nació en Arbo, en la provincia de Pontevedra, muy cerca de Portugal, y es periodista afincada en Coruña y lleva más de 10 años trabajando en numerosos medios de comunicación gallegos, por ejemplo el Faro de Vigo, el Ideal Gallego, también la Televisión de Galicia, la Radio Gallega, y esta aventura literaria y periodística es su primera aventura literaria y periodística en forma de libro, Os nosos. Vamos a hablar del libro, si os parece, Héctor y Noela. Lo primero quiero hablar de cómo se inició vuestra pasión por el fútbol. ¿Qué recuerdos tenéis acerca del fútbol relacionados quizá con vuestra infancia, adolescencia, etcétera? Yo, personalmente, mi primer recuerdo relación con el fútbol es el Mundial de Italia 90, allá en el Pleistoceno, más o menos, pero ya muy, muy ligero. Mi siguiente recuerdo ya potente es el inicio del Super Depor, el primer año temporada 92-93, cuando, coincidiendo con la llegada de Bebeto y de Mauro, cuando el Deportivo pues ese año quedó tercero, pero estuvo cerquita de ganar la Liga y ya empezaron una pasión que se prolonga hasta el día de hoy. Ya no del Deportivo en particular, sino del fútbol en general. Ese Super Depor, ¿no? que empezó para mí con un hombre verdaderamente entrañable, que es el Bruxo de Arteixo, ¿no? Sí, un clásico del fútbol de premetrosexual, que dirían algunos. Noela. Pues yo un poco menos que nací con el fútbol porque mi familia tenía un bar en Arbo. Mi tío es ahora presidente de la Federación de Peñas, en aquel momento presidente de la Peña Celtista de Arbo, una de las primeras que se hizo. Y yo recuerdo desde empezar a andar y ya estaban los banderines en las paredes, se leían las noticias del Celta en el Faro de Vigo y en el Marca, se veían los partidos los sábados por la noche en la Televisión de Galicia. Y yo un día le dije a mi tío que yo también quería ir al Celta, que me llevase. Y me llevó, estábamos en segunda todavía, en aquel ascenso que para mí
y para muchos era el último gran ascenso, ahora ya hay unos cuantos más por el medio, y recuerdo que me llevó, ganamos el partido al Real Madrid B, y cuando salimos, recuerdo ir por la calle Portanet, saliendo de Balaídos, ir sentada en el coche y decirle, bueno, creo que le doy suerte al Celta, así que vas a tener que traerme todos los domingos. Y así empezó la cosa. Al principio, en aquella época, era cuando los niños pasaban gratis, y entonces era mucho más fácil llevar a los niños y tal, y él me llevaba encantado, y luego ya me iba yo con mis padres de vuelta para casa. Y así fue poco a poco, luego ya me hicieron socia y ahí me quedé. Yo me veo un poco retratado también en eso, porque mi padre me llevaba a Balaídos, al campo del Celta, desde que pues tenía 5 o 6 años más o menos, y de la misma manera, él me llevaba de la mano de la misma manera que su padre lo llevó a él en los años 60, y bueno, pues siempre para mí y para mi padre ha sido una conexión importante el Celta. Ir a los partidos juntos durante tantos años, pues es algo que es difícil de olvidar, y algunos de mis mejores recuerdos están siempre unidos, ¿no?, al campo de Balaídos y al fútbol, y a mi padre también. Y por supuesto, recuerdo ese ascenso del que hablas perfectamente. ¿Cómo surgió la idea de crear este libro, Osnosos, de unir de alguna manera el Real Club Celta con el Deportivo de La Coruña? Bueno, en nuestro caso particular se da la circunstancia de que, bueno, nosotros estamos casados y ella es una celtista acérrima y yo soy un turco redomado. Y siempre desde el principio tuvimos la idea de intentar hacer algo juntos, y fue precisamente investigando yo para el libro de la historia del Trofeo Teresa Herrera que me di cuenta que había varios jugadores que militaron en ambos equipos, más allá de los que conoce todo el mundo, que son los recientes, un Goran Jorovic, Irureta, esta clase de los más recientes, que son menos habituales. En los casos bajan mucho, porque al principio sí que hay mucho intercambio de futbolistas, incluso cesiones, préstamos para un solo partido. Y vimos un material, vimos que no había nada parecido, pero ni siquiera, por ejemplo, sería lógico pensar que un libro similar a este existe, por ejemplo, para el Real Madrid y el Barcelona, por ejemplo. Pues no lo hay. Es un caso que, claro, puede pasar que los del Madrid no les interesen y quieren saber que estuvieron los del Barcelona y viceversa. En este caso nosotros lo vemos como más allá de la rivalidad malsana, porque eso, al estar casados, lógicamente nos llevamos bien, o se intenta, y queremos también mandar un mensaje un poquito más allá del propio hecho del libro en sí mismo, de que se puede entender la rivalidad con buen rollo, divirtiéndose. Nosotros cuando son los partidos y no podemos ir al campo, pues intentamos ir, nos hacemos cenas en casa, unas cervecitas, unos pinchos, nos divertimos, nos vacilamos, pero siempre con respeto y educación sobre todo. Bueno, eso es bueno. Yo creo que eso falta bastante, ¿no?, en el fútbol actualmente a lo largo del mundo, ya no solamente en España o en Galicia, sino en el fútbol en general, ¿no? Creo que es una buena idea, porque al fin y al cabo, el fútbol tiene muchas pasiones, ¿no?, que están unidas a él, pero no deja de ser un deporte, no deja de ser un juego que realmente cuando acaba el partido la vida, como diría el otro, sigue igual, ¿no? Quizá un poco más alegre o un poco más triste para unos o para otros, pero sigue igual al fin y al cabo, ¿no? Dice un amigo mío, tiene la frase cuando escucha alguna discusión fuerte sobre fútbol, cuando se sube el tono, él siempre suele decir, ¿te dan algo? Y es verdad, no va a venir Cristiano a pagarte la hipoteca a final de mes, ni Messi te va a venir a pagar la reparación del coche, y es así. Yo creo que es una tontería al final generar pasiones malsanas. Pasión sí, pero hablo de una pasión malsana, un odio por un futbolista, un equipo, cualquier tipo de deporte. Sí, yo creo que la rivalidad al final hay que saber entenderla, porque ahora hay muchos del Celta que se alegran, el Deportivo está en segunda, qué guay, qué maravilla, pero yo creo que también serán los primeros que cuando salga el sorteo para las jornadas del año que viene, digan, uy, no tenemos el partido del derbi, y lo vamos a echar de menos. Y esas cosas no se da uno cuenta, pero sí que necesitas también ese puntito de rivalidad sana, pero que estén ahí. O sea, el enemigo también hay que tenerlo cerca.
Y además en el fútbol las cosas son muy cíclicas también, es decir, uno está en primera hoy, pero al año siguiente puede estar en segunda y las cosas pueden cambiar, ¿no? A menos que uno sea Madrid, Barcelona o Athletic de Bilbao, difícil es que eso no vaya a ocurrir en algún momento. Le ocurrió hasta el Atlético de Madrid. Efectivamente, yo te pongo un ejemplo. Hace 10 años, sí, 10 años más o menos, cuando el Celta estuvo 5 años seguidos en segunda, un par de veces estuvo a punto de ascender el Deportivo B a segunda división, y yo recuerdo cánticos del año que viene Celta Depor B. Este año estamos a puntito de que pueda pasar. El Celta B, como sabes, está jugando las eliminatorias para subir a segunda, así que con un poco de mala suerte el año que viene tenemos Depor Celta B, lo cual sería terrible. En cuanto al libro, Osnosos, la idea me parece muy interesante, unir de alguna manera en las páginas de este libro la historia de un club y del otro, algunos de los jugadores y entrenadores que han participado en el Celta y en el Coruña, y en el Celta. Y lamento que yo muchas veces digo Coruña en lugar de Deportivo, no es a propósito, simplemente porque así es como lo he hecho toda la vida, es difícil para mí cambiarlo. No, pero... y es como se le llama en Vigo. Yo lo tengo, cuando paso obviamente mucho tiempo en Vigo y en su entorno, y la gente dice Coruña, y le dices, no, es de Deportivo. Ay, sí, bueno, pues, disculpa, es verdad, pero claro, es normal, todo el mundo dice Coruña allí. Que conste, yo estuve de intercambio un mes cuando era estudiante en Francia, y me sorprendió un día coincidió ver la clasificación de la Liga Española en un periódico francés, y me encontré con el La Cogoñi. Y dije, uy, pero si este es el Deportivo, claro. Dije, uy, a lo mejor es que fuera de España también le llaman Coruña. Oye, que igual no es solo cosa de Vigo. No, y en periódicos antiguos ves As, Marca, de años 60, 70, 50, y es el Coruña. El Deportivo, como tal, yo creo que se puede decir que nació a principios de los 90. Antes era el Coruña. Pues este libro une de alguna manera la historia de los dos equipos. ¿De qué manera hicisteis la investigación? ¿Con qué dificultades os encontrasteis? ¿De qué manera condujisteis esta investigación para crear este libro? Principalmente las fuentes que usamos son hemerográficas. Periódicos regionales y locales, tanto de La Coruña como de Vigo, como de Santiago de Compostela. De hecho, hay mucha dificultad porque no sé cómo estará en Estados Unidos, supongo que estará mejor que en España, porque estar peor que en España es complicado, pero la digitalización en España es muy, muy mala, sobre todo cuando te vas remontando más atrás en el tiempo, y tuvimos que hacer varias excursiones a bibliotecas, y archivos en la propia Cataluña, incluso en Santiago, en Vigo, para consultar la fuente de primera mano, porque evidentemente a través de internet es imposible de localizar. Sí, con periódicos de estos que tocas las hojas y parece que se te van a romper en las manos. O sea, periódicos que dices, pues a lo mejor el que tengo en la mano es el último ejemplar que di cuenta esta historia. Igual es importante esta historia sacarla fuera del periódico y contarla antes de que este periódico se diluya. Sí, es una pena, porque es cierto que aquí en los Estados Unidos la digitalización pues está bastante más avanzada, pero todavía queda, por supuesto, mucho por hacer, teniendo en cuenta que muchos de estos periódicos salían todos los días, con lo cual la cantidad de páginas de información que hay es impresionante. ¿Fue una investigación difícil? Sí, muy, muy difícil. Por este tema de que comento, no solo por el tema de la digitalización, sino de el rigor periodístico, digamos. Cuanto más nos remontamos atrás en el tiempo, más brilla por su ausencia, y te encuentras con que el mismo nombre de un jugador está escrito de 3 maneras diferentes, y claro, tienes que cotejar si es el mismo jugador para saber si eso no es el que te interesa. Tienes que ir añadiéndolo a tus notas por si en el futuro te lo encuentras con él, cotejar si estuvo aquí, si estuvo allá, y sí, pues cuando trabajar con fuentes hemerográficas de los años 50 hacia atrás en España es muy poco recomendable. ¿Fue posible encontrar, además de estas fuentes hemerográficas, otro tipo de fuentes que os ayudasen a hacer este trabajo? Por ejemplo, imágenes o grabaciones radiofónicas o algo así. No, muy poquito. Bueno, sí, algo, pero muy, muy poquito. No es quizás demasiado rotundo. Sí, tenemos un par de algún nodo. Sí, los nodos más que nada, porque después grabaciones de la época es que apenas queda nada. O sea, aquí, no sé en Estados Unidos, pero aquí no existe, por ejemplo, un archivo
igual que tienen la biblioteca virtual de la prensa, que algo hay ahí. No existe eso de radios, pues ya no existe, son grabaciones que seguramente se perdieron, ya a lo mejor las tiene Radio Televisión Española en un archivo perdido o algún archivo privado incluso. Luego las fotos, por ejemplo, algunas fotos eran fotos de archivos privados, fotos incluso de ayuntamientos, pero vamos, complicadísimo acceder a ellas, esto que tienes que echar 1000 instancias, y luego también depender de, pues, por ejemplo, para el libro del Héctor Teresa Herrera, pues contó con la ayuda de Alberto Martín, fotógrafo de aquí de Coruña, que tenía un archivo privado estupendo, pero porque lo tenía él y era suyo, que es que si no se hubiese perdido. Sí, igual que Leño Flores, un abogado muy mayor, bastante conocido aquí en La Coruña, que también fue alcalde en los años 70, que también tiene un archivo privado importante. Las colaboraciones de esa clase de gente hemos tenido, pero como decía Noela, de institución pública es justo lo contrario. Burocracia, instancias, tiempos de espera, pegas, trabas y es lo que hay. ¿Fue posible entrevistar a alguno de los biografiados? Sí, sí. A Vicente Celeiro, sobre todo. A ver, Vicente Celeiro fue el primero con el que nos pusimos en contacto y le encantó la idea. De hecho, nos contó que tiene 2 hijos y que le salió uno del Celta y uno del Deportivo. Para compensar. Sí, y desde el principio puso todo facilidades. Se ofreció incluso a venir a Coruña a la presentación del libro, a ponernos en contacto con más gente, a difundirlo bastante. No, una persona encantadora. El libro del que hablamos es Os Nosos, futbolistas e adestradores que defenderon as cores do Celta e do Deportivo. Este es un nuevo episodio del En vez de la página. Soy Antón García Fernández y estamos hablando de manera transatlántica hoy con Noela Rey y Héctor Pena, que son los autores de este libro que une la historia del Deportivo de La Coruña y del Celta de Vigo a través de jugadores y de entrenadores que pues jugaron o entrenaron a ambos equipos. La idea de incluir entrenadores tenía que ver con que no había suficientes jugadores, o ya fue una idea desde el principio. Sí, es las dos cosas. Es quitar un poco de magia decir eso, pero sí, en un principio pensábamos que no iba a haber, al final sí que nos encontramos con mucho jugador, pero al principio pensábamos que no iba a haber tanto y dijimos, oye, pues mira, así a bote pronto, pues está Irureta, que a la gente le va a interesar, Víctor Fernández, con lo cual vamos a meter también entrenadores. Luego nos dimos cuenta que sí que hay... Que había más jugadores de lo que esperábamos. Mucho jugador, porque cuando te empiezas a remontar atrás en el tiempo se multiplican. Pero pensamos que también que a la gente le podía mucho interesar el tema de los entrenadores, sobre todo por el tema de los más recientes. Un Irureta que está muy fresco, un Lotina. Un toque de marketing, digamos. Sí, incluso uno de los que a mí me han gustado más en el tiempo que yo he vivido y he visto al Celta y al Deportivo, que es Víctor Fernández. Sí, curiosamente sí, tuvo muchísimo más éxito en Vigo que en Coruña, pero que uno a veces olvida que entrenó a los dos equipos también. Sí, efectivamente, no, ahora no, porque está fresco, pero en 10 años prácticamente nadie recordará que estuvo en Coruña y sin embargo en Vigo seguirá siendo recordado. Por eso creemos que también está bien que existan cosas como este libro. Viendo el libro, ojeando el libro y viendo pues las fichas de los diferentes jugadores y entrenadores que aparecen al final de cada entrada, también tenemos algunas ilustraciones interesantes, algunas fotografías, caricaturas, etc. Nos damos cuenta, o por lo menos yo me he dado cuenta, de que hay muchos más jugadores que jugaron en ambos equipos, digamos en la prehistoria, que en la actualidad. Me refiero a que hay más en los años 20, 30, 40, 50, 60, incluso más que en la actualidad. No sé si estáis de acuerdo con eso y ¿pensáis que hay alguna razón para esto? Es decir, ¿ha cambiado la relación de los dos equipos? ¿Ha cambiado el contexto histórico? ¿Por qué razón quizá había tantos hace tanto tiempo y ahora ya no hay tantos? Pues creo que con tus dos argumentos das en el clavo. Por una parte, no existía una rivalidad, sí había rivalidad, pero no tal y como se entiende ahora. Con lo cual no había tanto problema en pasarse de uno a otro club. Ahora quizás menos que hace 10 años, pero hace 10 años o 15 años se veía como una traición. Sí, se lo tenía que pensar 2 veces antes de pasar de un club a otro. Hace 70 años no. Y por otra parte, cambia el contexto histórico en el sentido de que al no estar tan profesionalizado el deporte, por ejemplo, el Celta de Vigo se va a Latinoamérica a realizar una gira de partidos amistosos, de aquella las plantillas eran más pequeñas que ahora,
debido a que tampoco había cambios o no solía verlos en partidos oficiales, con lo cual le dice al Coruña, oye, déjame 2, 3, 4 futbolistas para completar la gira, y no tenían ningún problema en prestárselo. Hoy en día eso, claro, no puede ser. Tú piensas que eso pasa y se lesiona el jugador, es completamente imposible. Yo creo que ya ni siquiera se les ocurriría, ¿no? El contexto histórico y la sociedad incluso en la que se desarrolla el fútbol, y también te dice mucho de cómo era ese y cómo es el nuevo. Sí, creo que eso es importante, tener en cuenta que pues la relación es algo que muchas veces se olvida, ¿no? El hecho de que el Deportivo fue fundado a principios del siglo XX, en el año 1906, el Celta varios años después, en el año 23, y uno tiende a pensar que la rivalidad que hay hoy en día entre los dos equipos existió siempre, pero evidentemente la rivalidad fue evolucionando, cambiando a lo largo del tiempo. A lo largo de vuestra investigación, además de esos ejemplos que habéis dado de jugadores que se prestaban para un par de partidos y tal, ¿habéis visto a lo largo de esta investigación otros cambios interesantes o importantes dentro de esta rivalidad entre estas dos importantes ciudades en el noroeste de España? A mí me parece curioso, no sé si es un cambio o no, sino que puedes ver como de repente había un jugador en los años 40, 50 que se iba del Deportivo al Celta, del Deportivo me da igual, y entonces las crónicas te decían cosas como fue recibido en la grada con cierta sorna por su pasado, no sé qué. Claro, pero es una manera de contarlo distinta. O sea, no hay la agresividad, el belicismo que hay quizá ahora en el periodismo deportivo. También eso, de alguna manera, también tiene que ver con el propio periodismo y no tanto a lo mejor con el fútbol. O a lo mejor crecieron el uno con el otro más o menos paralelos. Y también a mí, por ejemplo, particularmente es que me encanta leer crónicas de fútbol antiguo, crónicas en general de periódicos antiguos, porque es una manera de contar las cosas tan diferente a como lo contamos ahora, que a veces parece que practicamos dos profesiones distintas. Y yo creo que también a lo largo del libro, también de alguna manera se puede ver reflejado ese cambio que hay tanto en el fútbol como en el periodismo y también en la sociedad, que también es lo interesante que tiene a nosotros. Es curioso también como lo que decimos acerca del periodismo pues se puede reflejar también en la radio, en la televisión actual, que son totalmente diferentes de cómo era la televisión o la radio hace 20 o 30 años, cuando uno puede ver por YouTube a veces pues entrevistas, ¿no? Incluso con futbolistas, ya no solamente con gente de la cultura o de la literatura o del cine, pero incluso con futbolistas, da la sensación de que las preguntas son diferentes, de que el tono, ¿no? El estilo ha cambiado muchísimo. Entonces, este tipo de investigación a mí me parece muy interesante también por eso, porque me doy cuenta de que eso ocurrió en España y ocurre también aquí en los Estados Unidos, ocurre en todos los sitios, ¿no? Tiene que ver un poco con el cambio de contexto histórico, con el cambio de la manera en la que se hacía el periodismo y cómo se hace hoy, como ahora todo es mucho más rápido, mucho más global, ¿no? Y entonces ahora realmente podemos ver todos los partidos del Real Club Celta o del Deportivo, cuando en esa época pues no podríamos probablemente ver prácticamente ninguno y habría que o escucharlos por la radio o leer acerca de ellos en la prensa, ¿no? Y gracias a eso tenemos todo ese caudal de información que permite hacer un libro como este. Efectivamente. Claro, yo es que recuerdo siempre, cuando hablo de estas cosas, recuerdo que siempre me contaban de cuando empezaba a ir a las ruedas de prensa y así, me intentaba decir qué no hacer. Y siempre me ponían un ejemplo, que era una entrevista que le hicieron precisamente a Arsenio Iglesias al final de un partido, que un periodista se acercó, finalizó el partido, no recuerdo ni siquiera cómo había terminado, fue con la alcachofa y le dijo, bueno, Arsenio, ¿y qué? Claro, Arsenio se quedó como... ¿Qué de qué? O sea, pregúntame algo. Yo creo que de alguna manera el periodismo deportivo ahora se está convirtiendo en eso, en que ya no tiene tanto... Quizá tenemos tanta información que no sabemos hasta el último tatuaje que se ha hecho la estrella tal, que perdemos un poquito la profundidad. Y por eso también pues, nos gustó un poquito darle forma de libro al fútbol y decir, oye, que el fútbol no es solo saber pues, qué traje ha llevado Cristiano Ronaldo o Messi a la entrega del Balón de Oro, sino también otras cosas.
Y de alguna manera pues nos gustó juntar esas dos cositas y meterlas ahí en el libro. Yo recuerdo que mi abuelo paterno, que era un hombre de otra época, porque nació en el año 1907, siempre que a mí me gustaba ver partidos de fútbol con él en la televisión en los años 80 y principios de los 90, y él siempre decía, cuando salía un jugador que hacían el cambio y aparecía el periodista que se acercaba ahí a pie de campo a preguntarle alguna cosa, mi abuelo siempre decía, pero déjalo ir a la ducha, que ya está cansado de jugar 80 minutos, ¿no? Es algo quizá que ahora se hace mucho menos, eso, de un periodista a pie de campo, ¿no? Cuando el jugador sale para hacerle preguntas. Eso era algo que, pues no sé, en esa época se hacía continuamente y ahora prácticamente ya no se hace, ¿no? Se espera que estén como en la zona mixta y luego les hacen preguntas ahí, pero eso también es otro cambio que a mí me ha sorprendido a lo largo del tiempo. Es que tienen que estar detrás del cartel con la publicidad. O sea, es que al final todo ha cambiado tanto. Antes simplemente el periodista estaba allí al lado del banquillo, podía estar escuchando incluso las instrucciones que se daban o eso, y ahora de repente eso se ha perdido porque el periodista a pie de campo está alejado, no puede pasarse de X sitio, tiene una tarjetita que dice exactamente la zona en la que tiene que quedarse como límite máximo, y entonces nos quedamos un poco separados. Y pues oye, eso también hace que se pierda un poquito el encanto de lo que a mí me gustaba mucho escuchar, y me sigue gustando ahora, pero un poquito menos, los partidos por la radio, porque ahora yo escuchas la radio un partido y no te está contando el partido, normalmente están hablando de otras cosas y de repente te dice una ocasión que hay. Y eso se nota muchísimo en que la mayoría de gente puede ver el partido en la tele y a lo mejor tiene la radio puesta para acompañar a la tele, pero ya no es la misma conexión que había de la radio con el fútbol como medio de comunicación y como medio de narración. De la misma manera también ha cambiado la manera de narrar los partidos por la televisión. Cuando antes simplemente se decía casi el nombre del jugador que tenía el balón, ahora ya prácticamente se retransmite como si no hubiese imagen, lo cual es curioso porque la imagen está ahí, ¿no? Y el periodista no es, o el comentarista ya no es mero comentarista, se convierte ya en narrador casi radiofónico. A mí eso me ha parecido siempre extraño, aunque es algo que en Latinoamérica, en Hispanoamérica, aquí en los Estados Unidos, en los canales hispanos ocurre mucho. Es el mismo, es casi un estilo radiofónico de retransmitir un partido por la televisión. De hecho yo diría que en España se ha importado ese estilo. Yo creo que sí, por lo que he podido ver, ¿no? En los últimos años, es muy probable. Escuchan las voces de Noela Rey y Héctor Pena en un nuevo episodio del podcast El en vez de la página. Estamos hablando de su libro Osnosos, con prólogo, por cierto, de Vicente Celeiro, que es uno de los ilustres jugadores que jugaron tanto en el Real Club Celta como en el Real Club Deportivo. Y es un libro que a mí me parece muy interesante, está escrito en gallego, pero eso realmente creo que si uno habla español, si uno se escucha desde otra parte del mundo donde no se hable gallego, otra parte de España donde no se hable gallego, yo creo que es un libro que de la misma manera que el catalán escrito se entiende muy bien, no el euskera, pero sí el catalán escrito, el gallego escrito también se entiende muy bien. Así que si les interesa un poco la historia de estos dos clubes históricos del fútbol español y del fútbol gallego, pues es un libro muy interesante. Entre las muchas figuras que aparecen aquí, quería preguntaros cuáles, si es que hay alguna, son o serían algunas de vuestras favoritas. No simplemente por la trayectoria del jugador o del entrenador, sino a lo mejor por la historia que encontrasteis detrás de ellos. Para mí, mi favorita es la primera que aparece, que además no voy a decir quién es, pero es un histórico que yo nunca jamás me imaginaría que hubiese estado en los dos equipos. Y de hecho cuando lo encontró Héctor y me dijo, oye, mira que fulanito jugó también aquí. Y yo dije, no, sí, ¿ya estás seguro? Sí, lo he visto en 3 periódicos distintos. Dije, no puede ser, ¿y cómo fue? Y me lo contó y dije, genial. Y además, pues de repente le fuimos a dar la forma al libro, en forma de diccionario enciclopédico de alguna manera. Y bueno, pista, es el primero que sale. No doy más pistas. Yo puedo añadir otra pista más, si te parece, diciendo que está en la página 6. Así es que pues ese es uno, y además me parece un comentario interesante porque a mí también fue algo que me pareció sorprendente cuando abrí el libro y me encontré con ese primer nombre. Sí, empieza por A. Sí,
Es como cuando abres una novela y de repente el primer capítulo como que te engancha y claro, de repente nos coincidió que iba a ser el primero y fue como, es perfecto para ser el primero. ¿Hay alguno que te interesa a ti especialmente, Héctor? Sí, mi favorito es Fernando Fariña, que es un futbolista de los años 20 y 30, por muchas cosas, porque fue uno de los primeros futbolistas profesionales que hubo en Galicia y en el conjunto de España, de hecho. Pero sobre todo porque encontramos una litografía de Castelao. Castelao, con quien no esté familiarizado, es un artista gallego bastante reconocido, de los más reconocidos del panorama pictórico gallego, entre otras muchas cosas que hacía, porque era bastante multidisciplinar. Y lo encontramos y lo pudimos incluir en el libro, sin bastante trabajo, y estamos bastante orgullosos de eso. Aparte, Fariña era muy curioso porque jugaba con boina. Y en la litografía sale con su pelota de fútbol, su equipación y la boina bien calada en la cabeza. Y no era portero. Y no era portero, efectivamente, que esa es la gracia. Esto ya nos indica cómo en casi 100 años, que no es poco, ha cambiado el fútbol, ¿no? Un jugador que juega con boina, hoy no sería ni siquiera legal, probablemente. No, es muy posible que no. Yo diría incluso que no. Una cosa que a mí me parece interesante, la manera en la que yo encontré este libro fue, en Amazon, esta tienda online global, pero en la versión estadounidense, buscando libros acerca de Vigo, pues encontré entre otros que aparecían por ahí. Y lo que me sorprendió al encontrar este libro, además del contenido de este libro, es constatar que hay muy pocos libros realmente acerca de las historias del Celta y del Deportivo en la actualidad, y los que hay, puedo decir yo desde mi propio punto de vista, que no son de demasiada calidad en general. Suelen ser fascículos que se publicaron con periódicos que luego se podrían reunir y ese tipo de cosas, y aunque están a precios bastante muy caros, amables, son muy malos en general. Te lo digo porque nos los hemos devorado todos. En general son muy malos. Hay libros de investigación que tengan trabajo moderno, técnicas contemporáneas detrás, hay muy poco. Mucho lo que dices tú, páginas de periódicos plagadas de errores, recopiladas y publicadas. O amateurs sin ningún tipo de formación, escribiendo sin cotejar datos y publicándolo, poniéndole una portadita celeste y blanqueazul, que si se entra buscando lo que hay que buscar se ve, y no voy a dar nombres porque no quiero meterme en problemas, pero es así. Hay también algunos libros publicados por los propios clubes con sobre todo fotografías clásicas, que eso sí es más interesante, pero ¿cómo es posible? Esta es la pregunta a la que yo quería llegar. Siendo en Galicia y en España y en el mundo el fútbol un deporte tan popular, no se publica al menos un libro de este tipo que sea más serio acerca de la historia de estos equipos? ¿No habría realmente una audiencia que podría comprar este tipo de libros? Yo desconozco la opinión de Noela, pero la mía es que la crisis editorial es tan grande en este país que las editoriales no se quieren meter en un trabajo de esa envergadura porque no están seguras de si les saldrá rentable. Cuando para ellos es mucho más fácil, el ejemplo que acabas de poner de recopilar unas fotografías, imprimirlas, no da trabajo. Si encuentras una imprenta que te lo haga bien de precio, hasta te puede salir bien, pero claro, tener a una persona o un equipo de personas haciendo una investigación de tiempo, porque te aseguro que no se hace ni en una, ni en 2, ni en 3 semanas, ni en 3 meses, yo creo que no le saldría yo tengo contactos y estoy introducido en el mundo editorial y no se gana. Yo suelo decir que este libro está autoeditado con el apoyo del diario Deporte Campeón, de la editorial La Capital, que nos echó una manito para poder sacarlo adelante, porque lo llevamos a editoriales y nos decían 2 cosas: que estábamos locos y que a dónde íbamos con un libro sobre fútbol y en gallego, que ahora mismo que no se iba a vender, que no iba... Quiero decir, o sea, yo al final pienso, ¿qué es que no se va a vender? Porque a mí, el día que hubo una primera venta, fui la persona más feliz del mundo. Claro, para una editorial, si en vez de si hacen una venta, dice,
tienen que hacerle por lo menos 10.000. Y entonces yo creo que al final es lo que dice Héctor, no quieren arriesgarse, prefieren fracasar en el sentido de he perdido esta oportunidad que a lo mejor fracasar en el sentido de perder el dinero, y no apoyan nada. Ahora lo que apoyan pues es eso, o si hay una persona importante detrás, quiero decir, a lo mejor si en vez de ser nosotros dos, que no nos conoce nadie, como quien dice, pues es una persona conocida del mundo del espectáculo quien lo escribe, pues igual sí que hubiese triunfado más la idea. Y de hecho añadir que este libro, visto en perspectiva, me alegro de haberlo autoeditado nosotros, porque este libro está funcionando muy bien en ventas. Hemos estado varias semanas top 100, top 50, top 20, incluso top 10 de Amazon en ventas, tanto en libros en gallego como en libros de fútbol en general, incluido español, y compitiendo con la biografía de Zidane, la de Guardiola, la de Ibrahimovic, y libros sobre el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético, y como se dice, mojándoles la oreja y colándonos ahí nosotros. Con lo cual, ya digo, sí, visto en perspectiva, me alegro mucho de que no se decidieran apostar por nosotros. Entonces es más una cuestión económica que el reconocimiento de que quizá no exista una audiencia para este tipo de libros. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que es más no me quiero arriesgar, porque yo creo la gente, si se lo pones delante, a la gente le interesa. Pasa que, claro, tienes que ponérselo delante, y si la editorial no arriesga a imprimirte el libro, a llevarlo a una feria, a llevarlo a una presentación, a llevarlo a X sitios, no lo van a ver. Me alegra, por supuesto, saber que el libro está teniendo éxito en cuanto a las ventas, porque esa era mi siguiente pregunta, pero un poco relacionada con esa pregunta. ¿Qué tipo pues como se dice, ¿no?, feedback estáis recibiendo de parte de los lectores y de gente que se ha acercado al libro? Bueno, aparte de mí, pues las otras personas que lo hayan leído, de los lectores que conozcáis, que se hayan puesto en contacto con vosotros, ¿qué tipo de feedback estáis recibiendo? Pues genial, y gente que a lo mejor se lo compró para ellos y después nos dicen, se lo puedes mandar a Uruguay a mi primo. Y es como, a Uruguay casi mejor que lo pida por Amazon, porque los gastos de envío van a ser terribles. Y la verdad que es que yo se lo decía a Héctor cuando de repente el primer día que lo pusimos en Amazon, de repente estábamos en el top 100, que yo le dije, pero que estamos en el top 100, que Amazon es mundial, o sea, ¿qué locura es esta? O sea, que somos dos personas en una esquina de Galicia haciendo un libro por nuestra cuenta sin el apoyo, más que, como te digo, del deporte, que se prestó a coger una parte de la tirada para poder ayudarnos, y de repente... En gallego, y de repente fue como, pero que estamos vendiendo libros, o sea, porque además como veníamos con los no de las editoriales de a dónde vais con esto, que esto no se va a vender, que esto no sé qué, y de repente empezamos a ver que además lo sacamos en Navidades, con lo cual en Navidad, que es una época de mogollón de regalo de libro, empezamos a ver que el libro salía en las librerías, que el libro salía en la tienda de Marineda donde lo estamos vendiendo, que el libro salía en Amazon, que nos lo pedían por Facebook, y decíamos, pero vamos a ver, entonces, ¿esto qué es? O sea, ¿hemos tenido suerte? ¿Esto es un milagro? ¿O es que a lo mejor sí que había realmente una audiencia y solo había que ponerle algo? Y sobre todo algo que esté bien hecho, porque yo no es porque estéis ahí delante, al otro lado de la línea cibernética, sino porque lo pienso así, y por eso me puse en contacto con vosotros, porque me parece que está muy bien hecho, está muy bien creado y maquetado, pero sobre todo está muy bien escrito, que eso es lo que realmente interesa, porque muchas veces uno, como tú ya decías antes, Héctor, acerca de algunos de los libros que hay publicados sobre Celta y Deportivo, pues muchas veces están muy mal escritos, quizá por malos periodistas o periodistas que no le pusieron el empeño que deberían. Esto no es el caso con el libro Os Nosos, más bien al contrario, está muy bien escrito, y además es muy divertido pues aprender cosas acerca de jugadores que a uno les suenan de haber escuchado quizás a sus abuelos o a sus padres hablar, pero que nunca tuvieron la oportunidad de verlos jugar, y que además jugaron en los dos equipos. Me parece que eso hace el libro único, el hecho de que sean jugadores que jugaron en los dos equipos, ¿no? Esto sí. No es algo normal, no hay muchos libros de este estilo. Sobre todo son nombres desconocidos, para una gran mayoría son figuras nuevas, que también lo vemos un poco como un reconocimiento a esa gente que nadie sabe ni que existía, y al final dices, oye, pues este tío en los años 40 era un ídolo, y hoy en día la gente no sabe ni quién era.
y es una auténtica pena. Y está muy bien encontrar pues, sus datos de cuándo nació, edad de nacimiento, edad de muerte, un poco su trayectoria. Siempre intentamos meter también un poquito de humor, si se le puede dar a la cosa, y claro, cuando corresponde, yo qué sé. Hay una foto, si no me equivoco, es de Oriol Riera, y si no me equivoco, el pie de foto es el apodo con el que era conocido Oriol Riera al inicio de su carrera, que es Oriol Riera, era apodado el nuevo Shevchenko. Claro, vista su carrera en perspectiva, pues eso, intentamos meter un poquito, que me perdone Oriol Riera si ve esto, por favor, pero es una broma. La cuestión lingüística me parece interesante, ya que dijiste, y además en gallego. ¿Hay alguna razón especial por la que escribisteis el libro en gallego, teniendo en cuenta que quizá tendría una difusión menor, teniendo en cuenta que no hay tantas personas en el mundo que hablan gallego o portugués como hablan español? ¿Hay alguna razón especial por la que hicisteis esto? ¿Simplemente porque sois gallegos y queríais escribir en gallego o algo más? Yo creo que porque en ese momento pensamos enseguida en el título, porque aquí cuando juegan los derbis, pues el hashtag que se pone es Osnoso Derbi, y pensamos directamente, estos son osnosos, y de ahí dijimos, pues osnosos irán no noso galego. Y de ahí fue la cosa tirando. Yo, por ejemplo, me manejo mejor escribiendo en gallego que en castellano, porque también de pequeña leía más en gallego que en castellano. Y pues de alguna manera también pues era darle un toque también diferencial, a lo mejor al resto de libros sobre fútbol que hay, que realmente no hay muchos en gallego. Y también queríamos darle ese extra de diferencia para que fuese un libro realmente único, como realmente es. Y yo le daré también el contrapunto marketeable. En Galicia, el 17 de mayo es el Día de las Letras Gallegas. Para los que nos escuchen de fuera de Galicia, se haga una idea, es un análogo al Sant Jordi. Se regalan muchos libros, se hacen actos, eventos, y los libros escritos en gallego se mueven muy bien. Y de hecho ahora fue hace nada, y tuvimos durante el mes de mayo un pico de ventas, un repunte bastante importante. Pero claro, lógicamente después de Navidad las ventas caen, y ahora en mayo volvieron a subir bastante con el tema de las letras gallegas, que si hubiera estado escrito en castellano no lo hubiese tenido. Este año, que el Día de las Letras Gallegas se le dedicó a María Victoria Moreno, que es una mujer con la que yo recuerdo haber estado cuando era pequeño, porque era amiga de mi padre y de mi madre, con lo cual pues todavía fue un día más especial para mí este año, ¿no? Porque cuando se lo dedican a escritores con los que uno no ha tenido ninguna relación, con los que a lo mejor ni siquiera ha leído sus libros, pero en este caso María Victoria Moreno, pues sí, por supuesto, una de las grandes escritoras de la literatura gallega, sin ninguna duda. Tengo una pregunta aquí que es específicamente para Héctor, porque dice en su descripción que ha escrito un capítulo que se llama El telégrafo que nos trajo el fútbol, y que tiene que ver con la introducción del balompié, del fútbol en Galicia. Yo soy un apasionado de los inicios de todo, ¿no? Los inicios de las grabaciones sonoras, los inicios del cine, los inicios de cualquier cosa, ¿no? Y en el caso del fútbol es algo que también me interesa. Desgraciadamente no he tenido la oportunidad de leer ese capítulo, pero me gustaría que nos hablases un poco brevemente acerca de esto, cómo llegaste a escribir ese capítulo y cómo fue de alguna manera, a grandes rasgos, esa introducción del fútbol en tierras gallegas. Sí, es una lástima porque ese libro no se puede encontrar en librerías. Es un libro que editó la Diputación de La Coruña hace unos años promocionando el Camino de Santiago inglés, la ruta del norte. Y recopilaron a varios expertos en diversos temas: economía, política, hostelería, turismo, y para el tema del deporte se pusieron en contacto conmigo y me pidieron que hiciera un capítulo relacionando un poco al camino inglés, un poco la cultura que vino de allí hacia aquí. Y investigando me encontré, dije, oye, ¿cómo se introdujo el fútbol en Galicia? Lógicamente, no estaba familiarizado con el tema, así que me puse a investigar con él. Dije, lógicamente, tuvieron que ser los ingleses, claro. Así que nada, me puse a trabajar en el tema y descubrí que el fútbol fue introducido en Galicia a través de trabajadores ingleses que vinieron a Vigo a tirar el cable del telégrafo para conectar con Inglaterra. Y fundaron el primer club que hubo en Galicia, que fue el Exiles, los exiliados, Exiles Football Club. Y básicamente es esa la historia. Te pasaré por correo electrónico el libro, que juraría que lo tengo en formato PDF, para que le eches un vistacillo.
muchas gracias porque, bueno, lo del cable inglés es algo que mi abuelo, de lo que él siempre hablaba, ¿no? Cuando hablábamos de estos temas acerca del fútbol, él siempre hablaba de cómo los ingleses habían introducido el fútbol en España y cómo y mencionaba siempre esto del cable inglés, que cuando yo era pequeño, pues no sé, con 10 o 11 años, pues no tenía ni idea de qué significaba eso del cable inglés. Yo me imaginaba un cable por ahí, por encima del mar, que llegaba desde Inglaterra hasta ahí. Pero sí, evidentemente, yo siempre digo que los ingleses son especialistas en crear deportes para que después el resto del mundo gane a ellos, porque ellos casi nunca ganan. Sí, cierto. Pero bueno, en el caso del fútbol, desde luego siempre he tenido mucho interés por sus inicios y por eso en parte me interesó el libro por leer sobre algunos jugadores, pues como digo, prehistóricos casi, porque están en lo que realmente es la prehistoria del fútbol. Es decir, no tiene nada que ver ese fútbol de los años 20 con lo que se pueda practicar hoy en día, casi 100 años después, ¿no? Sí, porque la memoria del fútbol además es cortísima. O sea, tú le preguntas ahora a un chaval de 20 años por el fútbol antiguo y te habla de Bebeto, de Mostovoy, y tú dices, ¿pero qué me estás contando? Si yo a esa gente la vi en el campo y tampoco es que sea un fósil. Es decir, el fútbol antiguo es el que había en el campo de Colla, cuando no era aquello, era un patatal y los balones hacían tanto daño que se iban con conmociones cerebrales a casa. Quiero decir, y ahora también está bien que se pueda ir recopilando un poquito y que la gente también pueda leer y ver cómo era esto antes de que fuese todos los Instagram de los jugadores, el coche de Cristiano y partidos a todas horas y en todo momento en la tele, sino que antes era una celebración ver el partido semanal del sábado por la noche, que parece que fue que hace muchísimo tiempo, pero no fue hace tanto cuando empezamos a poder ver más partidos. Después había 2 partidos al año, había el gran partidazo del domingo de las 7 de la tarde, que era como, es el partido de la semana, y ahora casi no hay ni partido de la semana, porque tienes partidos todos los días. Y además a todas horas también, porque se hacen de manera que todos coincidan para que todos se puedan ver en China, en los Estados Unidos y en Australia, si es necesario, ¿no? Sí, desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche y fútbol de manera prácticamente ininterrumpida. Y eso a mí me ayuda un poco porque al tener el canal aquí puedo verlo, ¿no? Pero le quita un poco quizá de la tradición y pues no sé, del romanticismo del fútbol a las 5 de la tarde, casi todos los partidos al mismo tiempo con el carrusel deportivo, que ahora el carrusel ya prácticamente no tiene ningún sentido, excepto en las últimas jornadas, quizá cuando se está jugando todo, ¿no? Desde luego sí que ha cambiado el fútbol muchísimo, como todos los deportes en realidad. Yo recuerdo siempre a la gente en la grada, el típico que estaba siempre con la radio puesta y que te iba cantando los resultados de otros partidos y era la manera de que te enterabas. Ahora es que, o incluso cuando terminaban los partidos embalaídos, que te decían cómo habían quedado los otros partidos de la jornada y ya salías, ibas por las escaleras aquellas de Río Alto que tardabas en salir 10 minutos y ya te enterabas de toda la jornada. Y luego llegabas al coche y ya escuchabas y tal, pero eso ahora pues se ha perdido totalmente. Es un poquito menos romántico todo. Y todo mucho digo, más. Héctor, que en mi orden de preferencia está ver el partido en la grada, en la radio y después ya en la tele. Porque la radio también nos acompañó siempre en la infancia, porque eso, los partidos que eran fuera, bueno, al Celta lo televisaban una vez en la temporada, cuando era contra el Deportivo, y dabas gracias. Pero vamos, que si no veas un partido de fuera de casa, ni de broma. Entonces tenías la radio, yo recuerdo en la radio galega Xaime Escudeiro toda la vida, o sea, es una voz con la que más que nada crecí. Y ahora, claro, escucharlo, lo escuchas y a la vez están con otro partido y están cortándote porque están con el Barcelona y a la vez están cortándote porque está no sé quién, y es como, pues nada. Sí, hasta les preocupa más los derbis en otros países que los propios partidos de la Liga Nacional. Escuchan las voces de Noela Rey y Héctor Pena, que están en Coruña, en el norte de España, en Galicia. Yo soy Antón García Fernández desde Martin, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y esto es un nuevo episodio, un episodio más atípico en esta ocasión porque estamos hablando de deporte, estamos hablando de fútbol, del podcast El Envés de la Página. Estará disponible muy pronto en mi canal de YouTube, Antón GF.
Noela e Héctor han escrito un libro para mí moi interesante en gallego, se titula Os nosos futbolistas e adestradores que defenderon as cores do Celta e do Deportivo, e como se puede comprender por el título, tiene que ver con jugadores y entrenadores que jugaron o entrenaron a ambos equipos, los dos equipos más históricos de Galicia, sin ninguna duda, y que tienen una larga rivalidad. Pero ¿cuándo más o menos pensáis vosotros, para ir terminando ya, que comienza realmente esta rivalidad Celta-Coruña? No se remonta a los años 20, evidentemente, tanto. ¿Cuáles son los momentos álgidos en los que realmente se puede hablar de una verdadera rivalidad entre estos dos clubes? Yo, rivalidad dura, diría a partir de los años 80, 80-90, coincidiendo sí, con la fundación de los grupos ultras de cada equipo, de Celtarras en caso del Celta y de Reformus en caso del Deportivo, que es cuando se empezó a endurecer la rivalidad en serio. Y eso, estamos hablando de Reformus nació en el 87, Celtarras por ahí más o menos, no recuerdo exactamente, y hasta hace unos años que sí que se ve que hay una disminución un poco en la tensión. Yo diría que los años, digamos, duros fueron desde la segunda mitad de los 80 hasta la primera de los 2000. A partir de ahí creo que ha sido todo un poquito más suave. rivalidad como tal siempre hubo, o sea, pero era una rivalidad muchísimo más sana, o sea, no había la violencia ni verbal ni física que hay, bueno, que había hasta ahora. Yo el primer derbi que viví en Coruña lo recuerdo porque yo vivía muy cerca del estadio y yo personalmente yo no podía ir a Riazor con la gente del Celta porque lo que me decían es que tenía que entrar dentro del dispositivo policial, es decir, tenía que salir de mi casa a 1 kilómetro de Riazor o menos, irme al peaje a que me recogieran, venirme escoltada por la policía y llegar a Riazor. Y era como, esto no tiene sentido. O sea, ¿qué sentido tiene que yo, que estoy viviendo aquí a menos de 1 kilómetro del estadio, tenga que irme a 20 kilómetros para atrás a que me recojan en un peaje para que me pongan unas grilleras policiales? Ese tipo de cosas, por lo menos rebajándose bastante, un poquito apoyando a que el derbi se vea como una cosa más bien de fiesta, que es lo que debería ser, que como un partido en el que enfrentarse y que siempre tendría que salir en las noticias todos los días, que si las botas, que si las tías. Yo creo que también la gente se quedó un poquito harta de ese tipo de cosas, incluso las propias aficiones le recriminaban a sus aficionados más violentos que hicieran eso, pero no tenía sentido, o sea, no era agradable, le quitaba la gracia al partido y te quitaba incluso las ganas de ir, porque a lo mejor ibas y te llevabas una pedrada así sin comerlo ni beberlo. Yo hace casi 2 décadas ya que no veo en directo en el campo un derbi entre el Celta y el Deportivo, pero me alegra saber que las cosas se han suavizado y que se han normalizado también un poco, porque sí, la rivalidad entre esas dos importantes ciudades se refleja evidentemente también en el fútbol, pero no hay ninguna razón para que esa rivalidad tenga que ser de ninguna manera violenta, porque, como dije al principio y repito ahora, no es más que un deporte muy importante, un deporte que desata pasiones a lo largo y ancho del globo, pero que uno tiene que pensar que hay que tomarlo con mayor racionalidad. Para terminar, me gustaría daros la oportunidad, como hago siempre que entrevisto a algún autor de algún libro, para que describáis un poco en vuestras propias palabras qué es lo que los lectores se van a encontrar si se acercan a este libro que ha sido autoeditado por vosotros y que se titula Os nosos. Bueno, pues yo diría que lo que se puede encontrar son cosas que no sabían, cosas que nunca se imaginaría que ocurrieron, y cosas que les van a divertir muchísimo y les van a enriquecer y se les van a pasar un buen rato, porque además se lee súper fácil, tampoco es enorme, se lee muy rápido, se lee fácil, quisimos hacerlo también de una manera que no fuese una cosa erudita, y creo que se van a encontrar esas 3 cosas. Sí, yo añadiría que intentamos conjugar un poco una parte de información más tosca, más gruesa para que el friki del fútbol, el historiador del fútbol, el fanático de los datos también lo encuentre interesante, y que por otra cosa el señor al que su mujer le regala el libro en la Navidad pues lo pueda disfrutar, porque es accesible, es ameno, tiene lo que te comentaba, toquecitos de humor, tiene fotografías, tiene ilustraciones.
Creemos que es un poco accesible para todo el mundo, hasta para un chaval joven. Y como digo, no se preocupen si ustedes no hablan gallego, que si hablan español no habrá ningún problema para comprender el contenido de este libro acerca del Celta y del Deportivo. Se titula Os Nosos, ha sido autoeditado por Noela Rey y Héctor Pena, que se han reunido con nosotros hoy a través de internet para poder charlar un poco sobre Celta y Deportivo, sobre fútbol, sobre Galicia, específicamente sobre este libro que se titula Os Nosos y que yo recomiendo vivamente, porque además no hay por qué leerlo de principio a fin, se puede ir consultando por aquí y por allá, leyendo una entrada, después otra y ojear las páginas a ver a dónde nos llevan y con lo que nos podemos encontrar a lo largo de estas, pues estoy viendo aquí un poquito más de 100 páginas que contiene este libro. Para terminar, simplemente quiero haceros una pregunta más que no sé si esperabais o no, pero es necesario hacerla. La fortuna de Celta y Deportivo es desigual, ha sido desigual este año, por lo tanto el año que viene van a jugar el Celta en primera división y el Deportivo en segunda división, aunque ahora ya desde el punto de vista de mercadotecnia ya no se llaman primera división y segunda división, pero bueno, yo les sigo llamando así como toda la vida. Desde el punto de vista de un aficionado acérrimo al Deportivo y de una aficionada acérrima al Celta, ¿cómo va a ser la próxima temporada? ¿Qué pensáis que va a ocurrir en esta Liga 2018-2019 para vuestros dos equipos? Bueno, para empezar va a ser más aburrida, principalmente porque no va a haber derbi. El derbi son dos de los momentos más divertidos del año, especialmente para nosotros. Pero en el caso del Celta, yo creo que si acierta con los fichajes, volverá a luchar por entrar en posiciones europeas, que es lo que debería de haber hecho este año y no hizo, a mi juicio, por causa principalmente del entrenador, que no se dio en el clavo este año. Y en el caso del Deportivo, está obligado a luchar por ascender y a hacerlo holgadamente. Va a ser el equipo con más presupuesto de la categoría y con el que más tope salarial va a tener. La segunda división es mucho más complicada este año que cuando estuvo las dos anteriores ocasiones, hace 5 y 7 años. Hay mucho más nivel en los equipos, pero el Deportivo va a tener un presupuesto infinitamente superior al de sus rivales y está obligado a ascender. Todo lo que no sea ascender y hacerlo además cómodamente va a ser un fracaso. Pues yo creo y quiero que el año que viene por estas fechas pues estemos celebrando un Celta de vuelta en lo que yo le llamaba UEFA, ahora se llama Europa League, y un Deportivo de vuelta en Primera División. Debería ocurrir. Esperemos que ocurra. Así, nada va mal. Así lo espero yo también. Me gustaría saber también de qué manera se puede conseguir este libro. Si alguien nos está escuchando ahí afuera, que espero que alguien nos esté escuchando por internet, pues de qué manera se podrían poner en contacto con vosotros, o a través de qué lugares en internet o no se puede conseguir este libro Os Nosos. Sí, pues nada, es muy fácil de conseguir. Si estáis físicamente en Galicia, lo podéis conseguir en varias de las librerías más importantes, tanto de Vigo como de Santiago de Compostela, como de La Coruña, como en la tienda Cooligan en Marineda City, y luego a través de internet también hay muchas formas de hacerlo. Se puede hacer directamente a través de la página de Facebook del libro Os Nosos. Si buscáis Facebook Os Nosos ya os sale. Se puede hacer a través de Amazon y también directamente contactando a través de nuestra dirección de correo electrónico librosnosos@gmail.com. Se nos puede escribir perfectamente, decir: hola Héctor, hola Noela, quiero 1, 2, 3 X libros, me lo enviáis a tal sitio y lo gestionamos sin ningún problema. Salvo, claro, que sea situaciones como ya nos ha pasado de una persona que nos escribió pidiendo un libro a Uruguay, que ya le dijimos: mira, es mejor que lo compres a través de Amazon, aunque nosotros en Amazon nos llevamos menos dinero por el libro, porque Amazon se queda con una parte importante, pero claro, los gastos de envío al cliente serían estratosféricos, y sin embargo a través de Amazon son de los más bajitos, por no decir nulos en ocasiones. Bueno, esa es la manera en la que yo me puse en contacto con vosotros para arreglar esta entrevista, y os agradezco mucho que hayáis aceptado. De modo que voy a repetir ese email: libroosnosos@gmail.com, libroosnosos@gmail.com.
Noela Rey y Héctor Pena, autores de este libro, osnosos acerca de jugadores que jugaron en el Deportivo y en el Celta, acerca de entrenadores que entrenaron al Celta y al Deportivo. Un libro muy interesante y muy recomendable que desde aquí, desde el En Vez de la Página, quiero recomendar a todo el mundo. Terminamos ya de esta manera esta para mí muy agradable charla. Muchas gracias Noela, muchas gracias Héctor por haber aceptado participar en este nuevo episodio de El En Vez de la Página. Gracias a ti. Por invitarnos. El En Vez de la Página es un podcast que se puede escuchar gracias a YouTube en el canal Antón GF. El copyright es de Antón García Fernández, año 2018, y se grabó en directo en Martin, Tennessee, en los Estados Unidos de América. Muchas gracias a todos y a todas, y hasta la próxima.